inflación No. que se ha conocido en el mes de mayo. Vamos a hacer un repaso también para conocer cuáles fueron los productos que más aumentaron en el mes. La inflación de mayo, según el INDEC, publicada hace minutos, fue del 5,1%. Dato importante para contarte. Vos tenés que mirar este dato. Este dato es el dato interanual. Es de mayo del 2021 a mayo del 2022. La inflación anual fue del 60,7%. Superó todo lo que hasta ahora estaba previsto, inclusive ya en la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, que terminó en casi 55% de inflación y que el año pasado también superó el 54% de inflación. Esta inflación interanual es del 60,7%. Y la verdad es que no hay que decirlo con naturalidad. La Argentina tiene una inflación del 60% anual actualmente, del 61%. Por eso todos los días estamos con los problemas que estamos para que aquellos que no llegan a fin de mes puedan llegar. Y este dato es importante. Este dato te muestra que desde que empezó enero, desde que empezó el año hasta el 31 de mayo, la inflación fue de casi el 30%. Si después vamos a hablarlo con economistas, puede bajar un poco la inflación, pero si en el primer semestre es 30%, estamos hablando de que en el segundo semestre, y van a venir meses complicados como julio y como diciembre, la inflación va a superar claramente el 60-65% y hay estimadores que señalan que puede llegar al 70% anual. O sea, este dato te va a dar la pauta de cómo venimos este año. Por eso ponemos el foco también en este dato. Y después si podemos subir un poquito la placa, no sé si es posible, para mostrar, Robert, cuáles son los... A ver, acá está la inflación, para que lo tengas en cuenta. Sí. Acá está la inflación general. Yo leí esto, ¿sabes lo que veo? Es cómo fue bajando la calidad de vida de los argentinos en todos los sentidos. Desde el entretenimiento, desde la canasta básica, desde la salud. O sea, todo esto significa que es un reprimendo hacia lo que es la calidad de vida de los argentinos. Quieras o no, es lo que es la inflación. A ver, ya cada vez la gente, ¿qué hace? Piensa en comer, en salud primero, acá Mariana, evidentemente, y después, bueno, viene el resto. El resto es ya como una yapa, ni siquiera tenés tiempo para el ocio. No, y además esto significa qué rubros aumentaron más, Robert. Entonces, vos pensá que la inflación promedio está acá, que es el 5. Vos mira el cuadrito. La inflación promedio es esta. Del cuadrito, apenas 1, 2, 3, 4, 5 ítems estuvieron por debajo de la inflación promedio. Después el resto, que estamos hablando claramente de lo que tiene que ver con salud, con transporte. A ver, sistema de salud, sistema prepago, sobre todo. Lo que tiene que ver con transporte y lo que tiene que ver principalmente con vestirse fue de lo que más aumentó. Bueno, tenemos una comunicación telefónica con Rosario Cerdi. Hola, ¿qué tal? Mariana, Roberto, te saludamos. Marian, Robertito, ¿cómo andan? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Con esta noticia, no muy felices, ¿no? A ver, uno pensaba, o más o menos lo olíamos, ¿no? Pero cuando te lo dicen y lo retractan y lo remarcan, ya es la realidad, Mariana. A ver, ¿en qué estamos? ¿En qué situación estamos? Las consultoras privadas daban este número, ¿no? Entre el 4,7 y el 5,2%. No es un número que sorprenda al gobierno. Sabía que iba a estar en el 5,1 como dio finalmente hoy. Lo que dicen desde el gobierno es que muestra una tendencia hacia la baja la inflación. Ahora, hay un problema importante que va a ser el mes próximo, porque es verdad, obviamente que marca una tendencia hacia la baja si pensamos en los números que veníamos, era impensado de sostenerse. Venimos de un 6%, de un 6,7%. Es lógico que haya una tendencia a la baja. Ahora, el problema, ¿sabes quién también va a estar? Yo te escuchaba, Marian, en los alimentos del mes próximo. ¿Y por qué? Porque esta tendencia a la baja, recordemos que acaba de resolver una interna en el Ministerio de Producción, cambió el secretario de Comercio, y en ese cambio del secretario de Comercio, ¿qué hicieron algunos empresarios? Volvieron a aumentar durante 10 días los alimentos, por lo cual esta tendencia a la baja que el gobierno tanto insiste, que quiere mostrar que no se cumple, no se va a cumplir, exactamente. Porque además, Rosario, evidentemente, el cambio a Guillermo Hanc como secretario de Comercio es, te diría, hasta un cuadro técnico, porque inclusive Martín Guzmán hasta pareciera que
hay ciertas variables del acuerdo de precios que en algunos casos se redujo y en otros no se puso tanto la lupa y se volvieron a autorizar y se vuelven a autorizar aumentos. Es un cuadro técnico y me parece que le están dando, viste, cuando un gobierno asume dicen que se les da 6 meses de luna de miel. Bueno. A Martín Guzmán, en el frente de todo, dicen que para controlar la inflación le dan 3 meses. Este mes no debería... Bueno, estaríamos en la boda de oro, te digo, prácticamente, ¿no? Claro, ya llegamos, imagínense todo el tiempo que le tenemos que dar a este gobierno. No, pero este mes no hay que mirarlo y mirar fijamente a Martín Guzmán, porque es cierto que cambió el secretario de Comercio, pero los próximos 2 meses son clave y ahí es cuando se mete la interna del frente de todos y dicen, bueno, que en los próximos 2 meses esa tendencia hacia la baja no resulta, sí. Martín Guzmán de vuelta tiene que estar afuera. Y bueno, no nos corresponde a nosotros, pero tendríamos que tenerlo en cuenta. Gracias, Rosario, muy amable. Un abrazo. Bueno, y por supuesto vamos a hacer todo un repaso de los datos, de lo que tiene que ver con la inflación, porque hay datos que preocupan y sobre todo porque todo lo que tiene que ver con prendas, con vestir, no bajó tanto. Si bien estuvo a la cabeza en el mes anterior, ahora no bajó tanto. Y evidentemente hay que analizar qué es lo que se viene también en un mes de junio que puede venir recalentado. Aprovechamos que está Nicolás Boskin. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? A ver, este es un cuadro muy complejo. Bueno, quien lo entiende mejor son los economistas, Mariana, la gente que es más avesada al tema. Pero, por ejemplo, la gente que está en su casa, que sabe que todos los meses le están aumentando la comida, la ropa, los insumos, todo aumenta. Entonces, para decirle, y que vos estás en tu casa, escuchémoslo, Nicolás, porque el mes que viene lo que te parecía caro va a estar mucho más caro. Y tu guita, en tu bolsillito, no va a aguantar, pero ni siquiera creo los primeros días, Mariana. Nicolás, perdón. Sí, a ver, hay una particularidad que hay un escenario de inflación mundial. Es un primer dato que es, digamos, comparado con otros años, comparado con la inflación alta que tuvo Argentina en el 2019 o la que tuvo en el 2014, digamos, para pensar en otros momentos de alta inflación. En España están totalmente horrorizados porque tienen una mínima inflación. Estados Unidos, te digo, pero acá estamos acostumbrados. Es que no es mínima, digamos, está en récord. La eurozona tiene récord de su historia, Estados Unidos tiene récord en 40 años. El euro está en la inflación más alta desde que existe el euro. Por supuesto. Nosotros estamos acostumbrados a decir, nos dicen 10% y nos parece poco, pero efectivamente hay un dato mundial. El dato mundial no es independiente de lo que pasa acá. Los productos importados aumentan, los productos que exportamos aumentan en dólares. Digamos, tenemos un elemento de inflación importada muy importante. Entonces, ¿cuáles son los elementos que juegan sobre la inflación? Hay varios. Uno es la inflación importada, que tiene que ver con los precios internacionales, algunos que subieron mucho con la guerra de Ucrania y que después se disparó hacia otros sectores. Otro que está relativamente controlado es el dólar. ¿Sí? Más o menos, de hecho, el dólar está tan controlado que uno podría ver que estamos en un proceso de apreciación real. ¿Está bien? Quiere decir, nuestros precios en dólar, Argentina está siendo cada vez menos competitivo en dólares porque suben los precios acá y el dólar se queda más o menos quieto. El dólar se sube un poquito, pero... Sí, pero estamos hablando de una franja de la población que no tiene acceso ni siquiera a eso. No, pero el precio del dólar no importa solamente para la gente que pueda comprar dólares. El precio del dólar incide sobre los precios de las cosas. No hablo de la gente que compra o no puede comprar dólares. Me refiero a lo que eso implica en la canasta familiar de cada una de las personas. Por eso te digo, a ver, pensando un poco cuáles son los elementos que juegan para la inflación. Tenemos controlado el dólar, pero los precios internacionales suben. Tenemos algunas tarifas que están empezando a discutirse. Acá justo comentaban que hay una diferencia de inflación entre Gran Buenos Aires y otras regiones del país. Tiene que ver con que otras regiones empezaron a subir el transporte y Gran Buenos Aires todavía no subió el colectivo. Nos sabemos diferencias en eso en precios administrados, que son transportes, servicios públicos. Sí, yo te señalaba, Nicolás, que el dato del INDEC plantea que en el noroeste argentino la inflación llegó al 5,6 y en el conurbano, en el Gran Buenos Aires, 4,8, que fue menos que la Patagonia. Por eso. Pero bueno, y hay otro elemento importante que es lo que en principio daría la pauta de que quizás la inflación va a seguir un curso, es la cuestión salarial, que para mí es la parte más importante de todas. Lo importante de este dato, más que el dato de inflación, que es un dato que molesta, que escandaliza todo, es ver qué pasa con los salarios. Es ver cómo se mueve esto en relación a los salarios. Cómo se mueve esto 60% en relación a las paritarias. Las paritarias salariales están negociándose alrededor de este número. Pero ¿qué pasa? Venían atrasadas de varios años mal. Pero las paritarias que se están negociando alrededor de este número son 10, 15 paritarias fuertes y el resto te encontrás que todavía está peleando, está llegando al 50%. Y el empleo no registrado viene más atrás, como siempre. Yo lo que quiero decir es, digo, las paritarias seguramente van a empezar a reclamar salarios más altos, con lo cual es posible que haya cierto
de vuelta sobre más inflación futura en función de responder a esos aumentos de Bueno, costos. pero poner los salarios como como una fogata de la inflación no es la única variable. No, está Nicolás, claro que no, tampoco. por eso estoy enumerando todas. Digo, está el tipo de cambio, están los precios internacionales, están las tarifas. ¿Y dónde entran los especuladores y los que remarcan cuando hay inflación? Es una discusión interesante. O sea, yo soy de la idea de que efectivamente la tesis de la inflación monopolista, la tesis de la inflación en función de los intereses de los empresarios monopólicos que suben los precios, bueno, digamos, es una tesis... Lo que dijo Federico Brown, ¿cómo lo tomás vos? Creo que estás haciendo referencia a eso, mí lo que ¿no? dijo Federico Brown me parece que es una barbaridad en términos de que se esté riendo. Dueño de la anónima, ¿no? Por supuesto, Sí, me parece una barbaridad que se esté riendo de esa situación y que, como que se divierta y sobre todo, más que él, que todos los empresarios que están alrededor en ese encuentro se rían de eso. Eso me parece una falta de respeto. Ahora, la pregunta con lo que dice Federico Brown es, ¿Federico Brown remarca porque hay inflación o hay inflación porque remarca? Yo tiendo a pensar que los monopolios, los mercados concentrados, en todo caso lo que hacen es poder acelerar la inflación, por ahí en determinados contextos permiten que algunos saquen una ventaja más rápido, Sí. pero que en líneas generales la explicación de la inflación por monopolios tiene una similitud con la explicación de la inflación por emisión monetaria, que Está es una bien. falacia de los economistas Pero eso, ortodoxos. Nicolás, es como la discusión de qué es primero, si el huevo No, o la es que- gallina. no me así. Pero digo, yo eso te lo tomo ahora. Yo lo que digo- lo que quiero es- Lo que pregunto es, no son... Yo te entendí y está bueno lo que digo, planteas. pero para que deje de cerrar el Sí. punto, lo que digo es, tanto la explicación de la inflación monetarista, que es la inflación que plantean los economistas ortodoxos, como la explicación de la inflación monopólica, tienen la virtud política de que nos dan la inflación en un culpable. La culpa la tiene el Banco Central o la tiene un empresario, y no en buscar causas estructurales, no buscar en razones de fondo. Y la inflación hay que buscarla en las razones de fondo que tiene que ver con la puja distributiva, con la inserción argentina en el mercado mundial, con determinados rubros que están administrados. Digamos, hay muchas variables, es un fenómeno mucho más complejo y por eso efectivamente nos asustan números tan altos. Efectivamente lo más probable es que este año sea el año de récord de inflación desde ¿De cuánto se estima? Desde el 91. ¿Y de cuánto se estima? No sé, digamos, acá estamos dando claramente, si Y hacemos bueno, 30% en los primeros 5 meses, es muy probable que esté arriba del 60%, Sí. eso está clarísimo. Lo que quiero decir es que es un número récord en Argentina desde el año 91, seguramente. No es una sensación, Nicolás. No, es verdadera. Lo que estamos Lo que- viendo, porque escuchás a muchos Sí. políticos, economistas y demás que te están hablando de la sensación. No hay ninguna sensación. No. Esto, como No sé decís quién vos, habla de sensación, y digamos, hay para mí es muchos, una y realidad, digamos. hay muchos que son negacionistas, pero te estoy diciendo que vos estás diciendo... Yo no conozco 91, negacionistas de la inflación, digamos, por lo menos entre mis colegas No. de todos los colores, nadie dice que la inflación no existe. Negacionistas del sistema económico, cómo está Eso bueno, está funcionando. bien. Claro, a eso tendrás me algunos, refiero. tendrás Sí, a quienes bueno. están más de acuerdo con... ¿Cuál es el problema central acá? ¿Qué hay que hacer frente a la inflación? Porque vos tenés un montón de recetas... Perdón, pará, déjame un minuto. A ver, vos decís qué hay que hacer contra la inflación. No, pregunto. Pero por eso, muchos te dicen, ¿sabes qué? Si esto aumenta, no lo compres. Boicoteás al producto, boicoteás a esto, pero no se puede vivir de esa Pero hay cosas manera. que no podés dejar de Y comprar. bueno, te suben la nafta, ¿qué haces? Vas a hacer huelga nacional para Por no eso. cargar nafta, pero lo que refiero, a ver, ¿cómo se puede terminar una vez por todas? Pero escuchamos una cosa, lo respondés después, tenemos una información internacional con Adrián Sack. Adrián. Hola, querido, ¿cómo Hola. estás? Hola, muy bien, acá Qué estamos. calor que tenés, querido, récord con el de calor. ventiladorcito. ¿Eso te alcanza para apagar el vientito ese? Sí. Ahora me lo saco. Sí, no, era simplemente... Hace 36 grados, todavía no es verano acá. Bueno. 36 grados, 42 de térmica. Bien. Y al sol ni te cuento, ¿no? Tremendo. Pero bueno, A lo nuestro. la televisión necesita Mi querido, luz. a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Estábamos hablando, Mariana A nos ver. acaba de decir esa linda noticia de la inflación aquí en la República Argentina, que es galopante, que del año 91 estamos en uno de los peores momentos, pero también azota a los Estados Unidos y sobre todo a Europa, que no están acostumbrados. Le decís inflación y dicen, ¿what? ¿Qué tenés allí, por ejemplo? ¿Qué tenés en tu carrito? Mirá, ¿qué tengo acá? Vengo recién de supermercado. Esta es la playa de estacionamiento del supermercado. pareces un delivery, Y te puedo sí. mostrar... Exacto, bueno, sí, estoy con camisita, de hecho por eso también, ¿no? A ver, ¿qué querés saber? Por ejemplo, el pan. Acá no se compra por kilo, por cuarto, podés comprarlo también por bolsita, Sí. Vamos- pero sí. tenemos, por ejemplo, A ver, esta baguette. sí, ¿a cuánto? ¿Te gusta así? 2,19, $2,19. Es caro. Hay supermercados en los que los encontrás 20, bueno, al con Blue, 19. al Blue Claro. 60 mangos. eh,
Sí. Y sí, al Blue te volvés 600. loco. 600 No mangos, podés al Blue comprar 600 nada mangos. por el Blue. Ay, me confundí, ya estoy perdido. Al Blue 600, bueno, carísimo. No, pará. Carísimo. Sí, y No, bueno. espera, rarísimo, no, pero- no, acá no convirtamos porque tenemos que ver también cuál es el $2.19. salario, cuál es el salario en los Exacto. Estados Unidos, porque si no, si convertimos así es un... ¿Cuánto? Claro. No, no se puede. No, por eso, pero Adri, espera, antes de seguir insalubre antes e de seguir el inmoral. resto de los precios, Sí. espera. ¿Cuánto es Sí. el salario mínimo o el salario básico en los Estados Unidos? Si querés te lo repito porque pasa la autobomba. ¿Cuánto es el salario básico totalmente. mínimo en los Estados Unidos? Bueno, mínimo, en realidad es muy compleja la cuenta porque acá se gana por hora los que tienen la menor remuneración, Ajá. o sea, la menor preparación. ¿Pero cuántos llegan al que mes? sería $1.000, 7 dólares con- $1.200? ¿Cuánto Esperá. ganan? No, sí, los pasás, $2.000, pero tenés que estar realmente mal si trabajás 8 horas y ganás eso. Si vos haces un promedio de todas las profesiones, de los que trabajan 8 horas en todos los Estados Unidos, te da $5.700 el salario promedio mensual de una persona profesional o no profesional, clase media, que trabaja 8 horas. Bueno, O acá sea, en la calculale Argentina el salario promedio en blanco, porque si no después hay que contar lo que está, obviamente el trabajador cuenta propista o no tiene un salario en blanco, son 70.000 pesos, pero en blanco, bajo un convenio de trabajo. Es un 30% menos en lo que respecta a trabajadores que no tienen un acuerdo de negociación. Mira, se quedó congelado Adrián sí, Sack de repente. pero- Estaba hablando de los precios y se quedó duro, ¿viste? Pero Mirá. estaba mostrando también, hay $10. una porción de carne de $10. El Angus, es de carne de exportación. ¿no? Claro, ¿Sí? $5 con ahí. 86. Un $10, roast beef. $10 Sí. son 1.000 y $10, ¿cuántos son? 2.000. Sí, bueno, yo te hago el blue, 2.000 y pico de pesos, ¿no es cierto? Acá, economista, ¿qué me haces con cara así? No, yo digo que, a ver, que para comparar y cuánto sí. cuestan las cosas en otros países, Y sí, una cosa yo es, dolarizo. ¿Qué querés una que te cosa es diga? comparar cuánto te costaría a vos Bueno. comprarlo allá, que efectivamente es el blue o el dólar tarjeta, El blue, digamos, el eso blue. está clarísimo. Ni hablar, obvio. Ahora, para comparar cuál es el costo de vida, necesariamente, como decía Mariana, hay que comparar con el poder adquisitivo en el momento. Y en ese sentido es importante resaltar que el dólar que importa en Argentina a la hora de ver las importaciones y las exportaciones, es decir, cómo inciden esas relaciones de precios, subas de precios internacionales, por ejemplo, la carne. Argentina exporta carne, ¿está bien? Si sube el precio mundial de la carne, va a subir el precio de la carne en Argentina también, ¿está bien? Digo, va a subir ese precio porque es el precio de lo que exportamos. Bueno, el exportador va a vender, no va a perder plata vendiendo localmente, va a subir acá. En tanto exporta al dólar oficial, lo Sí. que importa es el dólar oficial. Todo bien, pero la gente que hace en su casa, vamos a lo concreto, lo que nos están Pero la mirando gente en su ahora. casa no compra el supermercado de Estados Unidos. Dejá Estados Unidos de lado. Dejamos Estados Unidos de lado. Lo que hace la gente hoy por hoy, el día a día. Bueno. ¿Qué hace? Se estoquea, por ejemplo. Si ahora sí. tenemos esta inflación galopante, el mes que viene vas a pagar mucho más. ¿Qué vas al supermercado y arrasás con lo que puedas comprar para estoquearte, alimentos no perecederos? Obviamente, No sé, a ver, una de las elementos de higiene. ¿Qué haces? Una de las ¿Te consecuencias estoqueas? de la elevada inflación Y es sí. el cambio en determinadas costumbres, determinadas acciones. Por ejemplo, se hacen contratos un poco más cortos. Por ejemplo, efectivamente, se compran más cosas esperando que vuelvan a subir más adelante. Hay un ¿Funciona eso o comportamiento... no? Perdón, ¿funciona eso o no? Si yo No voy... sé si funciona, es lo que hay gente que efectivamente lo hace. Yo lo que digo, ¿qué es lo que tenemos que mirar? ¿Qué es lo que importa mirar más allá de, de qué es lo que la gente hace? Yo no voy a dar recomendación a la gente de qué tiene que hacer, no es mi tarea. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que mirar y qué es lo que tiene sentido mirar? Digo, tiene sentido mirar cómo evolucionan los salarios, tiene sentido mirar cómo evolucionan los distintos salarios, ¿sí? Los salarios de unos, los salarios de otros, eso es lo que vale la pena mirar. Tiene sentido y que prestemos mucha atención al tipo de cambio real. Con esta inflación del 60% del dólar quieto, el dólar se está abaratando en Argentina, se está abaratando mucho. ¿Está bien? Pensemos, tenemos el dólar casi planchado desde el principio de año con 60% de inflación. Quiere decir que Sí. Argentina se ha vuelto un país más caro. Yo eso, Nico, te lo tomo. Ahora, salgamos un poco de la dolarización, que es cierto que rige nuestra economía, y hasta el que nunca compró un dólar está mirando la cotización del blue porque estamos bombardeando todo el tiempo con eso. Sí, pero Pero te digo, en la diaria del precio de los alimentos que no tengan la mayoría de sus componentes dolarizados, porque o el paquete se puede hacer acá o la misma producción del alimento es acá. Pero no, todos los alimentos tienen un componente dolarizado, por más que no tengan Pero, insumos importados. ¿Y en qué porcentaje para variar tanto el precio? Es que- O sea, vos decime, un paquete de lentejas. Sí.
¿cuánto tiene de componente dolarizado? Aunque no tenga, no conozco el caso particularmente de la lenteja, pero por ejemplo te pido un ejemplo de un producto, por ejemplo el pollo. ¿Está bien? Sí. El pollo, Argentina tiene una producción de pollo que es principalmente una producción para consumo local. Sí. ¿Está bien? Argentina tiene mucha producción de pollos que se consumen localmente. Sí. Bueno, el pollo se alimenta a base de, por ejemplo, entre otras cosas, maíz. Bueno, el maíz se exporta. Entonces, por más que el pollo quizás no tiene ningún insumo importado, si bien tiene insumos importados en la cadena, El precio de ese el maíz precio del maíz está incide sobre... dolarizado. Y claro, está Bueno. dolarizado porque se exporta. Entonces, quiere decir que haya incidencia externa sobre los precios internos no depende únicamente de que haya componentes importados, Ok. sea en el producto Y entonces o sea cuando el en proceso. gobierno, Nicolás, quiere hacer que ese maíz, un cupo de ese maíz, que es para alimentar la producción local, Sí. para que sea precio local y no dolarizado. ¿Por qué hay tanta resistencia? Yo ya sé por qué hay tanta resistencia, porque nadie quiere ganar menos. Pero tan difícil es explicar eso, que una parte de lo que es el maíz para alimentar los animales de manera local... Te puedo asegurar que es muy difícil explicar, sobre todo cuando tenemos la mayor parte de la opinión pública de economistas tirando supuestas verdades absolutamente falaces. Y el ejemplo más concreto de eso es la cuestión de las retenciones, la cuestión de lo que fue en la 125, la dificultad que tuvo en ese momento el gobierno de explicar efectivamente que las retenciones hacen que baje el precio de los alimentos. La próxima la vamos a discutir entre los tres, No, largo está y bien. tendido. Lo que quiero decir es que efectivamente es difícil, pero bueno. Está clarísimo. Nicolás, gracias, Gracias a ustedes. por